Buenas, continuamos. En este caso por el punto 5, los audios yo los grabo, eh, no tengo un guión, tengo los apuntes delante y yo voy explicando. Por eso pues hay pausas, yo reflexiono, pienso. En este caso vamos a hablar de la metátesis, la asimilación y la disimilación. Si vamos al índice, podemos ver que estos son, en general, cambios de lugar o alteración en la articulación de los sonidos, ¿no? Es un tema más corto, nos alegramos, hemos pasado el gran tramo de la elisión y adición de sonido, hemos pasado la aféresis, síncopa, apócope, que son la elisión, y hemos pasado también la prótesis, la epéntesis y la paragoge. Hemos pasado estos fenómenos, prótesis, epéntesis y paragoge, como adición, y aféresis, síncopa y apócope como elisión de sonido. Repítelos, organízatelos en la mente, acuérdate de las reglas mnemotécnicas y con esto podemos continuar. Y continuamos con la metátesis, la asimilación y la disimilación. Metátesis. Bueno, este apartado se refiere a los cambios de lugar en algún sonido, ¿no? O, como es la asimilación y la disimilación, cambios en la articulación, alteración en la articulación del sonido, ya sea por acercamiento, asimilación o alejamiento, disimilación. Entonces, metátesis. Cambio de lugar de algún sonido en una palabra, en un vocablo. Como decir... esto no sé si lo he puesto bien un momento. Sí, está bien puesto. Como en decir perlado en vez de prelado. Prelado es el superior de un convento o comunidad eclesiástica. Es un rango en la iglesia. Es decir, perlado en vez de prelado es un error, y es un error de metátesis. Metátesis. Un sonido cambia de lugar, ¿no? Y suelen ser sonidos líquidos, que es el nombre que reciben los sonidos como la vibrante simple, re, re, la R, y el sonido lateral alveolar, L, que es sonoro, ¿no? A veces, algunas vocales también pueden ser susceptibles de metátesis y cambiar de lugar. Ejemplos. Voy a poner primero unos ejemplos y luego voy a ir a uno que es interesante. Graviel en vez de Gabriel, trémpano o trempano en vez de temprano, probe en vez de pobre o naide en vez de nadie, que es el caso, ¿no?, de ver una vocal sufriendo de metátesis. Luego tenemos el caso de concreta, cuya escritura también se ve muy afectada. En el caso de cometer un error ortográfico por escribirlo tal y como suena, sería un error especialmente grave. Pero de nuevo, sonidos, estamos cambiando de sitio, sonidos. Aunque luego tenga consecuencias ortográficas, siempre nos referimos al origen fónico de lo que estamos trabajando. Origen fónico. Y luego tenemos el caso de asfixia por asfixia. En este caso, el sonido que sufre metátesis es el oclusivo velar sordo, la K, sonido K. Del final pasa, eso lo tengo que corregir, está mal escrito en los apuntes, o sea, hay erratas. El segmento K forma parte, ese sonido, de lo que representa el grafema, la letra X, ¿no? La letra X representa una K y una S, asfixia, asfixia. Y esa K se va por metátesis con la S del principio, con el sonido S del principio, pasando a ser asfixia en vez de asfixia. Escrito aquí pues se ve bastante claro, en plan es bastante entendible.
lo que estoy diciendo, ¿no? Otro caso, que aquí lo tenía por debajo, dentrífico en vez de dentífrico. Pues claro, puede dar este error, ¿no? Eso es todo lo de la metátesis. Suele ocurrir con sonidos líquidos, la R, la L, pero también lo podemos ver con la K y también lo podemos ver con algunas vocales, como naide por nadie. El segundo punto, el 5.2, tenemos la asimilación. Asimilación, definición. Alterar la articulación de un sonido del habla asemejándolo a otro inmediatamente o inmediato o cercano mediante la sustitución de uno o varios sonidos propios de aquel por otros de este. Ejemplos, que así se entiende muy bien, mucho mejor. O sea, en una palabra hay varios sonidos distintos y uno lo cambias para que se parezca a otro de la misma palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra albóndiga, que tiene esa N, sonido nasal. Un error de asimilación es decir almóndiga. Y esa asimilación porque la B, esa B, albóndiga, pasa a ser almóndiga para parecerse, para asemejarse, ¿no? Asimilar, para asemejarse al sonido de la N. En este caso es especialmente llamativo porque tanto la B como la M son bilabiales, son sonidos bilabiales, solo que la B es oclusiva porque el sonido se constriñe y luego se expulsa, y la M es nasal. Datos, ¿no? Ambos son sonoros, pero bueno, datos extra para quien los quiera, ¿no? Albóndiga, con ese sonido bilabial o oclusivo sonoro, o almóndiga, con ese sonido bilabial, pero nasal, también sonoro. Y esto se debe, como digo, lo importante, que todo esto son datos así como más extra. Esto se debe a la asimilación. Que como está ese sonido de la N, esto es lo importante, no te confundas, no te distraigas con todos estos datos que he dado sobre el nombre de los sonidos. Como está esa N, al pronunciar, la B se asimila a la N y entonces se convierte en un sonido M. El sonido B se convierte en un sonido M. Mediante esta idea de asimilación, alterar la articulación del sonido. Tú tienes constreñir, pero tú tienes ahí una I que afecta a la E y cometes el error de decir constriñir. Tenemos definitiva en vez de definitiva, porque hay tantas IEs que la E, por presión social, literalmente por presión social, por asimilación, la E se transforma y se pronuncia como una I. La E se cambia, se altera su articulación hacia la I. Encarna, en vez de encarna, la R hacia la N. Estentino en vez de intestino, porque la E, la primera I, se ve acercada, se acerca a la E. O fenefa en vez de cenefa, porque la primera C se ve arrastrada, se ve acercada, o se acerca hacia la F. Estos fenómenos, pues en algunos casos, podríamos plantear que se relacionan también un poco con la relajación articulatoria. Más fácil decir varias veces sonidos similares, o hay un factor que podría estar relacionado con la relajación articulatoria, pero con lo que sí que se puede establecer una relación es con la poca instrucción académica, porque se producen porque no se sabe, muchas veces no se sabe cómo se pronuncian correctamente, y es este el fenómeno que ocurre, ¿no? Se puede reflexionar sobre él. Luego tenemos el fenómeno contrario, la disimilación. Definición. Disimilación. Alterar la articulación de un sonido, del habla, diferenciándolo de otro igual o semejante, ya estén ambos contiguos o cercanos.
disimulación aquí. Ejemplos. La palabra armario tiene dos R's. La disimilación es que una de esas dos se diferencia de la otra. Aquí tenemos un caso de lambdacismo también, porque es almario en vez de armario. La L, que es sonido vibrante simple, se lateraliza, se convierte y se adquiere sonido lateral, y entonces pues se pronuncia L, ¿no? Como es muy... es como un poco... No es lo mismo que lo de amol, no es lo mismo que lo de amol, que es el andacismo de transformar la R en L, pero recuerda a eso. En este caso es una disimilación porque la segunda R, las dos R se diferencian, haciendo que la primera al alejarse se va del grupo. Hay sonidos que son amigos y se pelean y se van. Vamos a entenderlo así, eso es la disimilación. La asimilación es cuando dos sonidos son diferentes, pero por presión social uno se intenta parecer al otro. A veces lo consigue, a veces se queda cerca. Como almóndiga, ¿no? No se convierte en una N, porque va precedido de una L, por lo que eso afecta al sonido. Siempre sonido, nunca letra, siempre sonido, en este caso. Otros casos de disimilación, volviendo al tema, diabetes en vez de diabetes, porque las dos Es de diabetes, una se quiere diferenciar. Gimnasia en vez de gimnasia, donde la primera M se convertiría, o sea, se alejarían. La primera N sufrirían diferencias y al final se quedaría como gimnasia. Madrasta en vez de madrasta o madastra por madrastra, donde esa idea de la R se diferencia de la otra, incluso desapareciendo. Programa por programa. No es metátesis, porque no es que la R esté cambiando de lugar, es que se ha ido. Se han peleado incluso a veces yéndose. Claro, aquí alguien podría decir, pues esto de disimilar, en este caso, programa por programa, aquí claramente en los apuntes, en las diapositivas lo vemos, diapositiva número 39 del tema 4, yo lo estoy mirando en mis apuntes, pero vamos. Alguien podría decir, Pablo, es un caso de síncopa, se está perdiendo la R, totalmente. Es que todo esto está relacionado. Es una disimilación donde es una síncopa, se ha perdido un sonido entre los extremos de la palabra que se ha producido por disimilación, porque dos sonidos se han alejado y uno, pues en ese alejamiento, pues, ha desaparecido. Progreso en vez de progreso, que es parecido al anterior, o retonda en vez de rotonda. Torticulis en vez de torticolis, porque tienes OI, y para diferenciarlo, en vez de hacer OI, torticolis, la disimilación te lleva a que la secuencia, como los pares de sonidos, se diferencien, haciendo OI, UI. Se diferencia una sucesión de dos vocales, ¿no? Este fenómeno se puede relacionar con variables diastáticas bajas, poca o nula instrucción académica. No tienes clara de cómo se pronuncian las palabras y eres más propenso, ¿no? La instrucción académica te puede proteger de cometer muchos errores de alteración del significante, porque los conoces bien o estás muy familiarizado con ellos. Cometer errores respecto al significante muchas veces muestra una falta de instrucción académica, aunque a veces, pues bueno, puede explicarse con variedad diatópica o variedad diafásica. No es que seamos tontos todos. No es que no tengamos instrucción académica si cometemos algunos de los errores que estamos mencionando, ¿no? Sino que puede deberse a otras causas. Con esto tendríamos metátesis, cambiar sonidos, asimilación, alterar la articulación de los sonidos para acercarlos, almóndiga por albóndiga, y disimilación,
alejar los sonidos, diferenciarlos como almario en vez de armario, para que una de las dos R sea diferente. Y ahora nos vamos al trueque de sonidos. Este fenómeno, este concepto, sirve como un poco de cajón desastre para recoger alteraciones de sonidos que no suponen ni un cambio de lugar, metátesis, ni un acercamiento, asimilación, ni un alejamiento, disimilación. Aquí se reúnen fenómenos ligados con la transformación de un sonido en otro y ocurren por el contexto fónico que los rodea, entre otras posibles razones, ¿no? El primer caso es la velarización. Cuando decimos pues es que la S, esa S hemos hablado de ella antes, pues, o sea, es que mola sabérsela, mola, ¿sabes? Como hablo. Pero saberse los fonemas está bien. Alveolar fricativo sordo. Creo. Creo que es eso. Alveolar fricativo sordo. La S. Se velariza. Velar es como la K. Cuando pronuncias la K, sientes que está ahí en la garganta, ¿no? En el velo del paladar, ¿no? O sea, como la parte de atrás, ¿no? Pues está velarizado. Un sonido que es alveolar, que se pronuncia justo detrás de los dientes, ahí en ese espacio. Se pasa hacia atrás, lo pronuncia desde atrás. O abuelo, que es que la B es bilabial, oclusiva sonora, que se pronuncia ahí entre los labios, B. Pero cuando se velariza, se pronuncia abuelo, la estás llevando hacia atrás. Entonces estás cambiando. Si miras, luego voy a poner en los apuntes una página que tiene una imagen muy bonita de los fonemas, que se entiende súper bien. Porque ves que abuelo es oclusiva igual, pero es velar. O sea, es como lo mismo, pero se ha velarizado, literalmente. Es que lo ves y se entiende muy bien. Luego lo pondré y podréis mirarlo. Se velariza, es decir, se va hacia atrás. Es que está como por delante, ¿no? Alveolar. Y abuelo, o es que está atrás, ¿no? Pues eso es la velarización. Que el sonido se va, su pronunciación, su articulación se va hacia atrás, hacia la zona velar. En el 6.2 tenemos el cambio de el sonido G, que se representa con la X, con ese fonema X, que es el sonido que representa la G cuando el sonido X es el propio de... Un momento. Me he equivocado en una cosa. El sonido G es el propio de la G seguida de una vocal que no sea ni la U ni la A. O sea, exacto, que no sea GU ni GA, que sea G o GI. O sea, que tampoco sea la O, sino que sea GI, eso es, que sea la E o la I. Eso lo tengo que cambiar. Cuando la G va seguida de la E y la I, G, GI, ese es el sonido X, ese fonema, que se representa como barra X barra. También es el sonido de la J, de la X en la palabra México, o de la H en determinados contextos particulares como cante hondo. Ya, muy de atópico eso, ¿no? Muy de sitios concretos, lo de la H. Este trueque nos lleva a pronunciar como ga, el sonido G, como en cónyuge en vez de cónyuge. Se dice cónyuge, pero hay gente que acaba diciendo cónyuge. Por otro lado tenemos la bilabialización, que es el fenómeno contrario de la velarización. En algunos casos, en múltiples casos. Es el caso de decir agujero, está bien, pero abujero está mal. Es el caso contrario del abuelo, ¿sabes? Velarizar
es que tú tienes abuelo, la B que está en los labios, es bilabial, está en la boca, entre los labios, te la llevas a tomar por culo, te la llevas atrás. Entonces, abuelo, ves que se pronuncia entre los labios, adelante, pruébalo, escúchalo, siéntelo. Y se velariza, se va hacia atrás, abuelo. La bilabialización es lo contrario. El sonido oclusivo velar sonoro de agujero, agujero, ese sonido, se va hacia adelante y se convierte en el oclusivo, ¿no? El bilabial oclusivo sonoro, en el AB. Los nombres dan igual. Lo importante es que un sonido como el sonido G, que está ahí atrás en la boca, lo notas, como hacer gárgaras, se va hacia adelante, hacia los labios. Pues eso es la bilabialización, que es lo que ocurre cuando el sonido G se pronuncia como B. Como en casos en los que decimos agujero en vez de agujero. Espero que se haya entendido bien. Si no, pues bueno, se me informa. No sé. Me preguntáis dudas. En el 6.4 tenemos lo que le pasa a la K, al sonido K, en determinadas circunstancias. A veces se transforma en el sonido P. Otras veces se pierde por completo. Síncopa. Es el caso de erupto en vez de eructo. O eruto en vez de eructo. Esto también cuenta como alteración de un grupo oculto, de estos que dije antes hace un montón. De eruto por eructo es una alteración, es una simplificación de un grupo oculto, que eso es una cosa que dije al principio del tema, ¿no? Usando los nombres de los sonidos, diríamos, es un truque de sonidos, una alteración de los sonidos, es un truque de sonidos, hay una alteración de un grupo oculto, en el caso de que se pierda la C, ¿no? Una simplificación, síncopa si se pierde el sonido K, y si se transforma, el sonido, yo usando los nombres, te podría decir, el sonido oclusivo velar sordo se bilabializa, dando lugar al sonido bilabial oclusivo sordo, que es la P. Si no conoces los nombres, el sonido barra K barra se transforma, da lugar o se altera dando lugar al sonido barra P barra. No pasa nada, pone así y 100% correcto. En el segundo caso, el sonido se pierde por completo, en lo de eruto por eructo. Y esto es un caso de síncopa, que se ha perdido un sonido entre los extremos de las palabras, hay que acordarse de esas cosas. Y luego tenemos el 6.5, que es que la D, el sonido al final de las palabras, el sonido D al final cambia su pronunciación. Usando los nombres, el sonido dental oclusivo sonoro, D, se vuelve interdental fricativo sordo, como la Z, oclusivo dental sonoro, como la T, o se pierde por completo. Si se pierde por completo, pues es un apócope, porque si está al final de palabra, ¿no? Pablo, ¿esto en qué ejemplo lo vamos a ver? A ver, con un ejemplo se entiende perfectamente. Cuando te quieres burlar de alguien de Madrid, ahí se pierde por completo, Madrid, yo lo digo y se pierde por completo. Le dices, ¿que eres de Madrid? Y le fuerzas ahí una Z para reírte de él. Pues ahí justo ese es el caso donde el sonido D se vuelve el sonido, esa O con un palo. Y es el sonido de la Z. No hace falta usar los nombres si no te quieres, si no lo sabes o te lían, que es que pueden liarte, ¿no? Pero ese sonido D se vuelve ese sonido Z. O cuando hablas con un catalán, escuchas cualquier canción de Mónica Naranjo en la que diga una palabra que acaba en D, va a decir una T. Hay una canción de Mónica Naranjo que dice alguna cosa así de vuelva a la ciudad. Ciudad.
con una T al final, ¿no? Esto es variable diatópica, dependiendo de dónde estés, de dónde seas, vas a pronunciarlo de una manera distinta, ¿no? A tener tendencia a pronunciarlo de una manera distinta. Aquí hay un párrafo que el del DPD, que desarrolla ideas, como que la pronunciación de la D final de palabra es extremadamente débil. Es una realización súper relajada, apenas perceptible, Madrid. Pues es que apenas se escucha. Entonces, con articulación relajada, muchas veces es que incluso se pierde, o en determinadas zonas de España pues se vuelve el sonido Z o el sonido T, como en Madrid, la ciudad de Madrid o la comunidad de Madrid, en la que se pronuncia Madrid, o Barcelona, la zona del Levante que tienen catalán y valenciano, y entiendo que en determinadas zonas, ¿no?, se dirá Madrid con T, o verdad, dime la verdad, con T al final. Con esto hemos explicado metátesis, asimilación, disimilación y luego todos los casos de trueque de sonidos. Y luego con otro audio más termino el tema 4. Y en 2 horitas y media todo el tema 4A explicado. En mucho texto, pero es que claro, son muchos conceptos que hay que tener claros, ¿no? Puedes faltar un mes y medio a clase, que son muchas horas, y escucharte los audios y podrías enterarte. Entonces, parece muy largo, pero realmente pues, puede valer la pena, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar esto, voy a terminar de cortar este audio y seguiré con el punto 7.